Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El gobierno bolivariano se pronunció ante las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela. Es una escalada de un conjunto de agresiones contra todo el pueblo venezolano, es contra todo el país estas agresiones. Y refleja en el momento en que se producen una evidente contradicción, un cinismo entre lo que es la política exterior de los Estados Unidos hacia la región. En un mismo día declara el presidente Obama que es un fracaso la política de sanciones y bloqueo contra Cuba, y ese mismo día se anuncia que se van a firmar sanciones contra nuestro país. Entonces es una contradicción. Ramírez expresó que la razón principal de esta medida se fundamenta en el rol que juega Venezuela y en el impulso y consolidación de una nueva arquitectura en la región, con la que se ha fortalecido la Unión Latinoamericana. Que nosotros hemos levantado el comandante Chávez y hemos continuado luego de su partida con las banderas del socialismo, las banderas de la soberanía, las banderas de la independencia, nuestra nueva doctrina militar bolivariana, nuestra política petrolera soberana y evidentemente nuestro protagonismo en lo que han sido la nueva arquitectura de relaciones en nuestra región a través de la creación del ALBA TCP, la creación de Petrocaribe, de la UNASUR y de la CELAC. Esa es la razón fundamental. Igualmente, el jefe de la diplomacia nacional señaló que este tipo de agresiones contra nuestro país cohesionan la unidad del pueblo venezolano. Es que a la revolución bolivariana, lejos de afectarnos, nos fortalece estas agresiones, porque cohesiona la unidad de nuestro pueblo, hace un importante llamado de atención hacia la verdadera característica, la verdadera naturaleza del imperialismo norteamericano. Estados Unidos es una administración que permanentemente está agrediendo a nuestra región, que tiene una política muy agresiva a nivel mundial, y esto siempre pone sobre el tapete cuál es su realidad. De igual forma, indicó que Venezuela está preparada para responder a los ataques de la extrema derecha estadounidense. La Revolución Bolivariana ha construido un nuevo espacio geopolítico que nos permite dar una respuesta de profundidad en el tiempo y en ofensiva hacia estas agresiones norteamericanas. Si la extrema derecha norteamericana en el Congreso y Obama desde la presidencia pretenden aislar a nuestro país o pretenden debilitarnos, y mucho menos si pretenden atemorizar a nuestros dirigentes, bueno, creo que buscaron la vía equivocada, porque no hay manera de poder disolver o desconectar lo que es el sentimiento del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, con sus dirigentes y la conducción de este proceso de cambio. Como una actitud de doble moral, calificó el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, las sanciones impuestas a Venezuela. Hay una conjura internacional contra Venezuela, contra su sistema de gobierno, contra la revolución bolivariana y por supuesto, bueno, con todas las decisiones que hemos tomado para ser independientes. Eso tiene un precio. Esto no es otra cosa sino una arremetida más contra Venezuela, grotesca, grosera, que se desprende de una actitud inmoral o de doble moral, pudiésemos decir, porque nadie tiene la autoritas, y menos quienes están propiciando una sanción contra altos funcionarios del Estado venezolano, menos Estados Unidos, quien no ha suscrito, por cierto, ningún tratado de derechos humanos en el mundo, a tratar de calificar la actuación de un Estado que ha hecho sino responder de manera responsable, valga la expresión, ante la violencia que nosotros sufrimos
en los primeros meses del primer semestre de este año 2014. Padrino López indicó que estas medidas obedecen a una intención deliberada de los Estados Unidos para preparar nuevos escenarios desestabilizadores en el futuro inmediato en Venezuela. No hay que ver estas sanciones como un hecho mero de quitarle las visas a un funcionario del Estado o, bueno, cualquier intervención en cualquiera de sus propiedades. No hay que verlo así tan simple. El trasfondo de esto va mucho más allá. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque son los pasos que ellos dan precisamente para ir haciéndole ver al mundo, bueno, que el Estado venezolano es un Estado fallido, un Estado forajido, irrespetuoso de los derechos humanos, ingobernable. Es parte de la conjura mediática de la guerra psicológica que se tiene contra Venezuela. Y no es secreto, pues, para nadie, no es secreto para nadie, que esta medida obedece a una intención deliberada del gobierno de Estados Unidos y todo su entramado imperial para arremeter contra Venezuela y preparar condiciones para nuevos escenarios en el futuro inmediato. Yo diría que esta medida pudiese estar conectada con algún intento nuevamente de violentar la paz en Venezuela y de irse a las calles de manera violenta. Repetir pues el escenario de las guarimbas de este año del 2014. Entonces esta es la doctrina de la guerra no convencional muy usada por Estados Unidos precisamente para evitarse el esfuerzo de intervenir directamente y crear una fuerza paramilitar dentro del mismo Estado, dentro del mismo territorio, que haga frente a las autoridades para, bueno, tumbar los gobiernos. Asimismo, el titular para la defensa del país destacó el alto grado de conciencia que posee la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el compromiso con la defensa de la Constitución y la patria. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha venido adquiriendo un grado de madurez política, de mucha conciencia, del rol que le corresponde jugar en momentos como estos. Son 200 años después del proceso independentista nuestro y creo que hemos retomado nuevamente esas banderas. La Fuerza Armada tiene un nivel de preparación y de profesionalización superior, no solamente desde el punto de vista del equipamiento y de la dotación, sino también de la gran conciencia que debe jugar el soldado de hoy. Nosotros desde que entramos a la Academia Militar, a las escuelas militares, bueno, el término patria está allí dibujado y se nos queda aquí y aquí en el corazón. Y cuando nosotros los soldados salimos en defensa de la patria, bueno, hay sectores reaccionarios que se oponen y que quieren usar a nuestra Fuerza Armada como un instrumento para irrumpir contra la constitucionalidad. Eso nosotros lo rechazamos por completo. El ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Elías Jagua, precisó que el gobierno de los Estados Unidos pretende con estas sanciones castigar a funcionarios que actuaron para preservar la paz pública del país y garantizar los derechos humanos de los venezolanos durante las guarimbas. No ha habido una comisión de violación de derechos humanos por ninguno de estos funcionarios. Ellos actuaron apegados al mandato de la Constitución y cuando hubo que usar la fuerza pública lo usaron de manera proporcionada, de manera diferenciada para contener la violencia, porque era deber del Estado garantizar la paz a la inmensa mayoría de venezolanos que estaban sometidos a los disparos de francotiradores, a los incendios de unidades de transporte, de universidades, de centros de abastecimiento de alimentos. No podían dejar de actuar, por el contrario, hubiesen violado los derechos humanos por omisión si no actúan en defensa de los derechos humanos integrales de todos los venezolanos y venezolanas. Cuando se sanciona a los funcionarios que garantizaron la paz de Venezuela, que garantizaron que hoy los venezolanos podamos llegar a la Navidad, al Año Nuevo, en familia, con tranquilidad, más allá de los dolores de 44 familias que perdieron a sus seres queridos, más de 800 heridos, personas discapacitadas para toda la vida, más allá de esos dolores, Venezuela culminó en paz. Eso es lo que se le pretende cobrar a los generales, a los oficiales policiales, a la fiscal general de la República de Venezuela.
Jagua expresó que Venezuela ha recibido el respaldo de los países de la región, así como la solidaridad mundial ante las sanciones emitidas por los Estados Unidos. De inmediato, incluso antes que el presidente Obama firmara la declaración, promulgara la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, ya la Alianza Bolivariana para Nuestra América se había pronunciado, el Mercosur, los presidentes del Mercosur reunidos en Argentina también se habían pronunciado, solidarizándose con Venezuela y rechazando este tipo de medidas totalmente anacrónicas y unilaterales al margen de los más elementales principios del derecho internacional. Y por supuesto la solidaridad mundial. Estuvo reunido aquí el encuentro de intelectuales y ya se había pronunciado también. Y a través de todas las redes sociales, de las articulaciones que tenemos con los movimientos sociales en el mundo, hay toda una expresión de solidaridad, de acompañamiento y de respaldo a Venezuela en su posición de rechazar este tipo de sanciones. El titular de las comunas y movimientos sociales afirmó que el poder imperial no acepta la valentía del pueblo venezolano. Su intención es castigar la resistencia que ha mantenido ante los constantes ataques contra la patria. Todas esas vocerías no responden a un desconocimiento, sino a una intencionalidad política de castigar a un país soberano, a un país independiente, a un pueblo valiente. Porque en el fondo, lo que no aceptan esos poderes es que aquí hay un pueblo valiente, que les ha resistido 6 meses de violencia, que les ha resistido un año de guerra económica, ¿no? Donde nuestras madres, nuestras familias han tenido que pasar momentos de angustia para obtener los bienes básicos para sus hijos. Pero a pesar de eso, han defendido el derecho de su patria a ser un país independiente. Como injerencistas e imperiales calificó el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, las sanciones impuestas contra funcionarios de Venezuela por parte de los Estados Unidos. ¿Quién le da aval al Congreso de un gobierno extranjero para actuar en contra de las acciones de un gobierno de un país? Es decir, eso solamente bajo la condición de imperio, de ideas imperiales, de planteamientos imperiales, que ellos se permiten de forma extraterritorial actuar sobre las acciones que toma un gobierno en un país que no es el que les pertenece a ellos. El alcalde señaló que a diferencia de los Estados Unidos, el sistema de justicia venezolano garantiza plenamente los derechos humanos y el debido proceso. El señor Leopoldo López, de que está siendo sometido a la justicia venezolana, porque en la justicia venezolana se le garantiza a él el derecho a la vida, se le garantizan sus derechos humanos, se le garantiza el derecho a un proceso justo. Si él hubiera cometido las acciones que cometió en un país como los Estados Unidos de Norteamérica, quién sabe en qué cárcel de Afganistán estaría ahorita siendo sometido a los vejámenes que fueron denunciados precisamente en ese informe del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Si él hubiera recurrido a acciones terroristas, a acciones para derrocar el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, quién sabe si estaría en Guantánamo sometido a las vejámenes a que fueron sometidos otros seres humanos. Jorge Rodríguez afirmó que el regocijo que manifiesta la derecha venezolana por esta agresión imperialista es producto de las frustraciones que siente esa dirigencia ante los triunfos obtenidos en 15 años de revolución bolivariana. Es verdaderamente repudiable la posición que han tenido algunos sectores de la derecha venezolana, regocijándose en lo que expresa no es otra cosa sino desesperación por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que viene apostando desde hace más de una década en el derrocamiento del gobierno revolucionario, en el derrocamiento en su momento del presidente Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro, y frente a la torpeza, frente a la incapacidad que ha tenido la oposición venezolana de responder políticamente a todas las victorias que le ha venido propinando, las derrotas que le ha venido propinando a la oposición, las fuerzas de la revolución, pues no le queda más remedio a el imperio que tratar de tomarse justicia por su propia mano.
El pueblo venezolano rechaza las sanciones aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios de Venezuela. También nosotros diciéndole al imperialismo que Venezuela se respeta, que no se metan con los venezolanos, que no se metan con este país, que le está dando dignidad a todo el pueblo y que nosotros estamos apoyando a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. En ir repudiando las acciones del país injerita de los Estados Unidos, quienes quieren pegar su bota yanqui aquí en Venezuela. Venezuela es un país que se respeta. Nosotros le damos las gracias a todo el país latinoamericano por ese respaldo contundente que tienen con Venezuela. Y diciéndole a toda aquella potencia extranjera que se ubiquen, que se dediquen a gobernar su país y que nos dejen a nosotros tranquilos, porque nosotros somos un pueblo libre con nuestra propia constitución y con nuestras propias normas. Al gobierno norteamericano que Venezuela se respeta porque el legado de Chávez sigue vivo y nosotros somos Chávez. Vimos a autoridades del gobierno nacional rechazar las sanciones aprobadas por el gobierno de Estados Unidos contra altos funcionarios venezolanos. Una acción que califican de injerencista y que pretende atentar contra la soberanía e independencia del país, así como detener el avance de la integración regional impulsada desde Venezuela. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos, construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del sistema